Hola, ¿qué tal estás? A menos que vivas fuera de España, es poco probable que se te haya escapado la noticia de los altercados raciales vividos durante toda esta semana en el municipio murciano de Torre Pacheco. A partir de la agresión contra un vecino, la localidad acaparó protagonismo mediático debido a las concentraciones en contra de migrantes, donde se ha estado pidiendo incluso la movilización para cazar personas de origen extranjero. Vida Nueva también se hace eco de ello esta semana, de manera que tú y yo dedicaremos los próximos 30 minutos a explorar esta noticia desde una triple dimensión: informativa, performativa y propositiva. En medio de la tensión que hemos visto a través de las pantallas y escuchado por medio de altavoces y auriculares, muchas voces se han hecho eco de que esa excepcionalidad violenta no formaba parte de la normalidad cotidiana de Torre Pacheco. Quédate conmigo y veamos en compañía mutua una realidad invisible centrada en la esperanza. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 214º episodio. El podcast de Vida Nueva. Para que la esperanza del diálogo y el encuentro germine, necesitamos plantar una semilla previa que vaya preparando el camino, lo mismo que hizo Juan Bautista en el desierto. Así que vamos a recurrir a una forma del lenguaje con vocación universal que nos ayude a desbrozar el idioma de componentes polarizados: la poesía. Por medio de ella se pueden transmitir ideas complejas usando unas pocas palabras, y en el ejercicio de compartir el significado que ha tenido para ti o para mí, se genera un espacio de intercambio que puede convertirse en el primer paso de la reconciliación. De algún modo, Juan Bautista fue como un poema de Dios y preparó el terreno para la obra maestra representada por Jesús. Quizás tú y yo podamos aspirar también a allanar los senderos, y aunque no podamos ser poemas como tal, nos valdremos de algunos. Pero antes necesitamos contextualizar cuál es el tema que nos ocupa. El pasado miércoles 9 de julio, un vecino de la localidad murciana de Torre Pacheco sufrió una agresión cuando daba un paseo temprano. El grupo de personas que perpetró el acto era de origen extranjero y ese hecho fue utilizado por movimientos anti-inmigrantes para atraer el descontento de alguna gente y transformarlo en patrullas de persecución y cacería de migrantes. Todo ello ha traído consigo varios días seguidos de altercados, violencias y temor a las calles de Torre Pacheco, que se ha saldado con al menos un par de decenas de detenciones. Esto nos lleva al primer poema de hoy. Al final del episodio revelaré a quién pertenecen los versos. Dice así: Nos tomaron prisioneros, nos han encerrado, a mí entre estas paredes, a ti afuera. Eso no es nada. Lo peor es cuando las personas llevan la prisión por dentro, lo sepan o no. En Torre Pacheco solo hay un templo parroquial. Está administrado por el sacerdote Manuel Verdú, quien ha afirmado que durante el día el municipio hacía la misma vida normal como antes del incidente que dio inicio a las revueltas. Ha venido siendo al caer el sol cuando la gente con sed de violencia se hacía con las calles, lo que propició que la administración del Estado desplegase un fuerte operativo de seguridad para contrarrestarlo. En conversación con Vida Nueva, el párroco Manuel Verdú dijo experimentar bastante sufrimiento, precisamente porque ambas situaciones no eran compatibles entre sí. La una, la del día, reflejaba lo cotidiano de Torre Pacheco, una localidad donde sus gentes se afanan por salir adelante. La otra, amparada en la oscuridad, mostraba un escenario que, en palabras de Manuel Verdú, no es habitual y no representa al conjunto de la vecindad. Si participaste en la Eucaristía del domingo pasado, sabes que la lectura que estuvimos escuchando era del Evangelio de Lucas, en concreto el fragmento del samaritano que atiende al hombre herido. Dado que el contexto de Torre Pacheco ha sido de dominio público aquí en España, se brindó una oportunidad providencial para llamar a la convivencia pacífica y al cuidado mutuo,
desde la perspectiva de sanar un tejido social malherido por el odio y el enfrentamiento visceral. No sé el lugar donde te encontrabas ni lo que escuchaste, pero en el caso de la parroquia a la que acudí, la homilía ocupó unos 30 minutos y estuvo dedicada a exponer la ley natural y a incidir en que una mujer debía aguantar a su marido como reflejo del buen samaritano, entre otras cuestiones de menor envergadura. Lo que la providencia otorga, algunos sacerdotes lo ocultan. Pero no parece ser el caso de Torre Pacheco, puesto que en Diálogo con Vida Nueva, Manuel Verdú afirmaba que su tarea era ofrecer una palabra de aliento a la comunidad a la que sirve desde la cercanía, para vivir esa realidad alterada desde la fe, acompañando a la gente para que no se descentre el corazón y siga anclado a Jesucristo, a quien el párroco explicita como amor al prójimo. Verdú también expresa cierta inquietud por el futuro, dado que una situación de violencia no se cura de la noche a la mañana. Deja huella, pasa factura. La herida tendrá que ser sanada por medio de procesos que no dañen la convivencia y ayuden a que ésta se ancle en el respeto y la confianza mutua. Pero es una cosa curiosa que sanar por medio de procesos cambia por completo si alteramos el orden de solo una letra. Agarrar la I de la palabra medio y colocarla justo después de la M nos da como resultado el miedo. Y es que lo que para alguien es un medio de alcanzar el encuentro se convierte precisamente en el miedo de otra persona. Entonces, para que la Iglesia pueda ofrecer una respuesta desde los 4 verbos de Francisco, acoger, proteger, promover e integrar, necesita centrar la atención en aquello que convierte un medio en miedo. ¿Qué lleva de lo uno a lo otro? Es más, ¿se trata de un camino de un solo sentido? ¿O se puede recorrer en ambas direcciones? Si se percibe una solución como amenaza, ¿es posible proporcionar herramientas sociales para revertir el pensamiento y regresar a la situación de diálogo? El pasado 14 de julio, la parroquia de Torre Pacheco emitía un comunicado donde se hacía una condena pública de cualquier tipo de violencia. Uno de los párrafos decía lo siguiente: como cristianos rechazamos y condenamos la violencia, venga de donde venga, y a la vez pedimos a las autoridades locales, autonómicas y nacionales que redoblen esfuerzos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, desde la aplicación de políticas justas que pongan en el centro a la persona, que garantice el derecho de todos y que no excluyan ni beneficien a unos respecto a otros por intereses ideológicos que, más que favorecer, invalidan una verdadera inclusión desde el amor. El párroco, Manuel Verdú, terminaba el manifiesto amparándose bajo la intercesión de San Francisco de Asís. El domingo anterior se leía el Evangelio del Samaritano, precisamente aquel que vertebra toda la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, para quien el santo de Asís era tremendamente importante. Por tanto, no es el nombre de un santo dicho al azar si se sabe leer con atención. La misma atención, por cierto, que se necesita para darse cuenta de que estos altercados en Torre Pacheco han sido alentados desde grupos políticos y movimientos extremistas en el marco temporal en que la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Migrantes en España ha regresado a las mesas de diálogo. De hecho, hace tan solo un mes, Cáritas comparecía en una comisión del Congreso de los Diputados para proponer la aprobación de esa iniciativa de ley que lleva considerándose desde diciembre de 2024. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, y Ana Abril, coordinadora de incidencia política, expusieron varios argumentos a los miembros de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Creemos urgente una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación ahora mismo irregular y, como se puso de manifiesto desde el inicio de este proceso,
a través de la campaña que promovimos y que consideramos posible y positiva. En el ámbito económico crecemos, sin lugar a dudas, pero según el Banco de España, la población extranjera explica el crecimiento económico reciente en España. Sin ellos no hubiéramos tenido ese crecimiento. Regularizar es una manera efectiva de combatir el fraude y mejorar el control del mercado laboral y supondría además un apoyo a sectores claves como la agricultura, etcétera, etcétera. España necesita una población activa, eso somos todos conscientes, y la migración no es una carga, es una inversión en el futuro. Por todo ello, pedimos a esta Cámara, a todos los grupos parlamentarios, que aprueben esta iniciativa legislativa popular con ese Real Decreto que el Gobierno tiene que desarrollar, que tenga estos requisitos. Una lista de requisitos que Ana Abril enumeró con el fin de facilitar el acceso a la regularización de los migrantes y minimizar la ventana de exclusión de las personas que quedarían fuera de esa posibilidad. La coordinadora de incidencia política de Cáritas España solicitaba que todos los grupos parlamentarios aprobasen la iniciativa legislativa popular. A la vista de lo sucedido en Torre Pacheco durante los últimos días, no sería descabellado afirmar que tal cosa es imposible en las circunstancias actuales. Escuchábamos antes un poema que hablaba sobre las prisiones interiores, muchas de ellas sostenidas por columnas de incomprensión y temor a lo que no se conoce, a cualquier elemento humano, material o intelectual que se perciba como ajeno al propio grupo. Quizás estos otros versos, traducidos del turco, puedan ampliar la perspectiva. No vivas en el mundo como si estuvieras de alquiler, ni en la naturaleza a modo de turista. Vive en este mundo como si fuera casa de tu padre. Cree en los granos, en la tierra, en el mar, pero ante todo en las personas. Regocíjate en las bendiciones de la tierra, la oscuridad y la luz, las 4 estaciones, pero por encima de todo, en las personas. Surge entonces una pregunta clave. ¿Cómo podrían regocijarse los miembros de las Cortes que han de apoyar la iniciativa legislativa popular cuando su propio partido ha estado alentando los altercados y las persecuciones a migrantes que han tenido lugar estos días en Torre Pacheco? Y eso sabiendo que muchos de sus apellidos tienen menos raíces españolas que la gente a la que se esfuerzan en perseguir. Además de los episodios racistas que han tenido lugar estos días pasados, Vida Nueva ofrece mucha otra información en el número de esta semana. La fraternidad Verbum Spei llegó a Burgos en mayo de 2024 tras haber sido expulsada de Luxemburgo y San Sebastián por ciertas irregularidades, como por ejemplo el nacimiento de 2 hijos entre uno de sus miembros y una estudiante tras habérseles encomendado la pastoral universitaria. El arzobispo Mario Iceta coordina la comisión de seguimiento para que puedan seguir residiendo en la diócesis de Burgos. El pliego central viene firmado por Hans Zollner, de la Pontificia Universidad Gregoriana, y Mark Joseph Williams, víctima de abusos. Ambas voces reflexionan sobre el viaje que supone sobrevivir a abusos sexuales por parte del clero. La Iglesia de Irlanda y el país en general se encuentran en shock al haberse descubierto una fosa común con casi 800 menores de edad en el lugar donde antes se ubicaba una institución católica para madres solteras, dirigida por las religiosas del Buen Socorro. Este acto abominable ha salido a la luz a partir de las investigaciones de Catherine Corles, quien ha dedicado mucho tiempo a investigar. Todo esto es solo una muestra de la mucha información que contiene el número de esta semana.
Considera ahora suscribirte a Vida Nueva para tener acceso a todo un año de contenidos de primera línea. 47 números anuales que puedes recibir y consultar desde cualquier parte del mundo. Encuentras la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Comencemos la segunda parte con otro poema. Antes ya te di una pista del origen de su autor. Dice así: el vivir no admite bromas. Has de vivir con toda seriedad, como una ardilla, por ejemplo, sin esperar nada fuera ni más allá del vivir. Es decir, toda tu tarea se resume en una palabra: vivir. Has de tomar en serio el vivir, hasta tal punto y de tal manera que incluso teniendo los brazos atados a la espalda y la espalda pegada al paredón, o bien llevando grandes gafas y luciendo bata blanca en un laboratorio, has de saber morir por las personas. Y además, por gente que quizás nunca viste, y sin que nadie te obligue a hacerlo. Y sabiendo además que la cosa más real y bella es vivir. Es una poderosa imagen lo de tomarse en serio la vida igual que se la toma una ardilla. Es decir, no al estilo humano donde tomarse en serio la vida puede implicar matar o perseguir a otros congéneres en base a ideas que han sido instaladas por quienes sacan rédito de la violencia y la muerte. Regresando a Torre Pacheco, las religiosas reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús se instalaron allí en 1986. Hoy, su comunidad ha envejecido sin un relevo natural. Sin embargo, permanecen en la localidad, implicándose en la vida del día a día. En su momento, estas religiosas impulsaron un colegio concertado en el municipio vecino de San Javier, hasta que les llegó el tiempo de jubilarse y lo dejaron en manos de los deonianos. Además, hace 14 años también impulsaron junto a la parroquia un economato donde las personas en situación de vulnerabilidad pudieran tener acceso a productos básicos a precios muy bajos. Esperanza Guerra, superiora de la comunidad, comparte con Vida Nueva que durante los 40 años de vida pastoral en Torre Pacheco no hubo problemas y siempre reinó el respeto, por lo que expresa incomprensión a la hora de evaluar todo lo que se desencadenó a partir de la agresión a un vecino jubilado. Por su parte, el jesuita José Luis Pinilla, especialista en migración, ofrece su punto de vista de este modo. Un anciano agredido, una comunidad herida, una juventud desencantada y, tras ellos, la sombra de un relato que ya hemos escuchado demasiadas veces. Nos invaden, nos quitan el trabajo, traen violencia. El eco de estos mitos recorre las calles con la velocidad del odio, azuzado por las redes sociales y los grupos que, bajo el disfraz de justicia, siembran venganza. Mientras, otra mucha gente de esa localidad murciana trabaja a favor de iniciar procesos de esperanza por otro mundo posible. Me apunto con ellos. Creo que son muy pertinentes estas palabras de José Luis Pinilla porque ponen de manifiesto algo que nuestras sociedades actuales tratan de sepultar: el hecho de que no solo existe la violencia y el desorden, sino que hay un enorme coro de voces que participa de la construcción de un mundo distinto. En ese sentido, quizás existe una excesiva atención mediática para resaltar tanto los actos de los grupos violentos como la consideración xenófoba que se hace de estos. De hecho, tanto se habla de xenofobia que se ha expulsado de la narrativa a la otra palabra de origen griego que ejerce de contrapeso frente al odio: la filoxenia, la amistad hacia el extranjero. Parece que en la actualidad el único medio válido de combatir el odio hacia la persona migrante sea señalar la xenofobia, siguiendo la estela en redes sociales de la exposición pública que persigue la aniquilación de cualquier contrincante ideológico.
Sin embargo, existe también una alternativa, que es precisamente la que se dibuja en las palabras de José Luis Pinilla en Vida Nueva, la filoxenia o xenofilia silenciosa de quienes inician procesos de esperanza. Pero en oposición a ello tenemos la omnipresente xenofobia, que no solo castiga a quienes vienen de fuera de las fronteras, sino que facilita aún más el enfrentamiento ciudadano al minimizar o invisibilizar de manera constante el impacto positivo de quienes fomentan y construyen actitudes relacionadas con la filoxenia o la xenofilia. Y otra palabra griega que se usa poco pero tiene mucha relevancia es xenelasia, la expulsión de la gente extranjera. Al final, esa xenelasia se convierte en una especie de meta a la que aspiran los grupos xenófobos. De hecho, la antropóloga experta en migraciones Clara Lecadet afirma que la expulsión de extranjeros ha desempeñado un papel clave en la construcción de los países y trae a la memoria algo que escribió el sociólogo Abdelmalek Sayad en la década de 1970 y que venía a decir que la expulsión era el horizonte de la vida de todo inmigrante, lo cual hacía que su existencia fuese siempre frágil y precaria. Esto quizás pueda parecernos algo emocionalmente crudo, pero adquiere un matiz todavía más sangrante cuando cambiamos el eje desde el que se analiza la situación. Por ejemplo, Clara Lecadet menciona el caso de Guinea Ecuatorial y otros países productores de petróleo, donde las expulsiones de extranjeros son habituales y regulares y favorecen que exista una rotación de la fuerza laboral sometida a trabajos forzosos de forma voluntaria. Es decir, la inmigración sostiene una serie de trabajos extremadamente duros. Estas personas son expulsadas del país y otra gente en situación de necesidad económica ocupa el puesto que ellas dejan, aceptando las condiciones esclavistas de las empresas extractoras. Ahora, regresando al caso de España, y sabiendo que muchos sectores también operan en condiciones de explotación física, ¿acaso podría plantearse una situación similar? Además, creo que es lícito un cuestionamiento adicional. ¿Hay algún nombre de persona, algún nombre propio, asociado a los partidos y grupos que promueven el odio hacia el extranjero, que pudiera tener una participación económica en caso de producirse estas movilizaciones de fuerza de trabajo de bajo coste? En ese caso sería de vital importancia hacerlo constar de forma pública para que no pudieran confundirse los motivos por los que se solicita que un vecino que trabaja de sol a sol abandone el país. Regresando a las palabras de José Luis Pinilla en Vida Nueva, el jesuita dice lo siguiente: «Nos sobran los muros. Como advertía el Papa Francisco, todos los muros caen, pero antes dejan cicatrices. Es urgente volver a una pedagogía del rostro, mirar al otro no como amenaza, sino como revelación. El otro no es un extraño. Nuestra historia está tejida junto a él. Formamos parte de una historia compartida. Su herida es la nuestra, su exclusión nuestra fractura». Una fractura que, de hecho, encuentra un arraigo enorme en la constante amenaza de la deportación. El sociólogo William Walters afirma que la diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos sería relativamente insignificante si no fuera porque la expulsión se utiliza como un arma. Fíjate, por ejemplo, en lo que está sucediendo en la época actual en Estados Unidos, donde se criminaliza a quienes han contribuido al sostenimiento del país durante décadas. O pensemos en la población gitana que lleva arrastrando el estigma de la vagancia desde que llegaron a Europa hace siglos, y es precisamente eso mismo lo que ha sido utilizado a lo largo de la historia para justificar la persecución, la expulsión e incluso la muerte. Aprovecho este punto para recomendarte la lectura de un libro titulado Holocausto Gitano de María Sierra, el cual inicia con unas palabras de Filomena Franz, superviviente sinti de las matanzas nazis, que recuerda cómo su fe en Jesucristo le permitió sobrellevar el atroz sufrimiento.
Porque quizás quienes viven a golpe de proclama simplista y exaltación de las emociones humanas más tóxicas, olvidan que tras toda persecución queda solo eso, sufrimiento. Es más, ahora que el horror de la Segunda Guerra Mundial ha venido a primer plano, aprovecho para conectar de nuevo con un análisis del sociólogo William Walters, que dice que la deportación de no ciudadanos solo se volvió una norma habitual y naturalizada a partir de ese periodo de nuestra historia de la Segunda Guerra Mundial. Como desaparecieron virtualmente las colonias y dejó de ser posible enviar allí a los sectores indeseables, esta práctica fue sustituida por la deportación y expulsión de aquella gente considerada molesta por la población influyente. Y en ese sentido, el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Fernando Redondo, rechazaba el pasado 15 de julio una expulsión generalizada, así como la incitación a la violencia que encuentra su punto de inicio en las redes sociales digitales. Redondo hace referencia al informe Foessa de Cáritas Española para afirmar que la ciudadanía extranjera está fuertemente arraigada en el país y que contribuye a paliar el invierno demográfico, lo mismo que revitalizan, rejuvenecen y animan la vida de muchas parroquias y comunidades cristianas que durante las últimas décadas han quedado envejecidas y diezmadas. Fernando Redondo está convencido de que no se debe bajar la guardia y es un momento en el que se deben propiciar espacios de encuentro entre migrantes y autóctonos que posibiliten la escucha, superen prejuicios y favorezcan el enriquecimiento mutuo. Y tal cosa empieza por el propio modo de hablar. Recurrir al adjetivo que hace referencia a lo que come o deja de comer un individuo. Utilizar una palabra para describir el tipo de pelo que una persona posee. Ridiculizar con términos despectivos las facciones de un vecino o vecina. Pues nada de eso podrá sumar nunca a la concordia. Por esa razón vamos a terminar el episodio con un último fragmento de poema, porque las palabras que se elige pronunciar poseen la fuerza potencial de transformar la realidad que nos rodea. Dice así: digamos que estamos en la cárcel y que nos acercamos a los 50 y nos quedan, digamos, otros 18 años antes de que se abran las puertas de hierro. Todavía habremos de seguir viviendo con los de fuera, con la gente y los animales, los conflictos y los vientos. Quiero decir, con los demás allá de los muros. Es decir, sin importar dónde estemos, habremos de vivir como si nunca fuésemos a morir. Durante la última semana ha habido un ambiente agitado y enfrentado en Torre Pacheco, auspiciado sobre todo por gente que, en realidad, ni siquiera vive en el propio municipio. Sin embargo, también allí están presentes las esperanzas de quienes desean convivir en paz. La xenofobia es un hecho, lo hemos visto. Que no se nos haga invisible la xenofilia, la filoxenia griega, para que el miedo no lo conquiste todo a base de odio. Durante la última semana, Vida Nueva te ha informado de muchas otras noticias. India ha lanzado un proyecto de ley con el que se podría castigar con cadena perpetua a cualquiera que profanase libros sagrados de cualquier religión. En un seminario menor diocesano del estado de Edo, en Nigeria, se ha producido el secuestro de 3 seminaristas. Un grupo armado les asaltó en la noche del pasado 10 de julio y se los llevó, abatiendo en el proceso a un agente de seguridad. Ahora piden un rescate por ellos. El documento que recientemente ha publicado el CELAM junto con la red Iglesias y Minería denuncia los impactos socioambientales del extractivismo en todo el continente. En el texto se denuncia que el pueblo de Dios sigue bajo amenaza y violencias, especialmente los líderes eclesiales que movilizan e informan a las comunidades sobre los excesos de las empresas. Para no quedarte al margen de la información eclesial más actualizada, pásate por vidanuevadigital.com.
Pues así llegamos al final del episodio. La poesía nos ha acompañado durante estos minutos con el propósito de lanzar interrogantes que no parten de grandes disertaciones, sino de pequeñas frases que encuentran eco en el corazón. El autor de los fragmentos que he leído fue Nazım Hikmet, un poeta turco que falleció en 1963. Sus obras están cargadas de esperanza. Y precisamente porque fue un militante convencido del Partido Comunista, quizás vendría bien leer alguna de sus obras en ambientes eclesiales para no caer en la autorreferencia que lleva a pensar que solo la gente bautizada sueña con un mundo nuevo donde quepan todas las personas. Ahora, antes de despedirnos, tengo otra recomendación. La película italiana de 2018, Pan del Cielo. Un par de personas sin hogar encuentran a un bebé muy peculiar, y es que no puede ser visto por todo el mundo. No es una gran superproducción y la narrativa tiene algunos puntos no muy fuertes, pero ofrece un tiempo de contemplación que se puede relacionar con el episodio de hoy. ¿Quién encontraría y podría ver a ese bebé tan interesante? ¿Quiénes abogan por la exclusión o quienes se afanan por el hermanamiento humano? Con esa pregunta lo dejamos. Espero que te haya gustado el episodio. Te doy las gracias por quedarte conmigo todo este rato y me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.